desde hace décadas, los cárteles de la droga han desafiado a gobiernos, policías y agencias de inteligencia con un poder que se extiende por América Latina y más allá. Pero en 2025, Estados Unidos ha dado un giro radical en su política, los cárteles han sido declarados organizaciones terroristas. Esto abre la puerta a una intervención militar directa. ¿Estamos al borde de una guerra entre los cárteles y el ejército estadounidense? El narcotráfico en América Latina no es nuevo. Desde la década de 1980, con la irrupción de los cárteles colombianos como el de Medellín y Cali, la droga ha sido una fuente de violencia y corrupción. Sin embargo, con la caída de Pablo Escobar en 1993 y la desarticulación de los grandes cárteles colombianos, México se convirtió en el epicentro del tráfico de drogas. En los años 90, el cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, expandió su influencia. Con los cárteles de Juárez y el Golfo, el tráfico de cocaína y heroína se multiplicó. La guerra entre los Zetas y el cártel del Golfo desató una violencia sin precedentes. Los carteles actuales han evolucionado. Ya no son simples grupos de traficantes, son organizaciones paramilitares con armamento de grado militar. Los cárteles más poderosos incluyen el cártel de Sinaloa, uno de los más antiguos y estructurados, liderado por los Chapitos, tras la captura de El Chapo. También el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, uno de los más violentos, con fuerte presencia en México y conexiones internacionales. Cártel del Noreste, derivado de los Zetas, altamente militarizado y responsable de ataques contra fuerzas de seguridad. Cártel de Juárez y La Línea, controlan rutas clave en la frontera con EU. Cártel del Golfo, históricamente fuerte, aunque fragmentado, sigue operando en Tamaulipas y otras regiones. Estos grupos no solo controlan el tráfico de drogas, también manejan secuestros, extorsión, tráfico de personas y lavado de dinero. Su estructura operativa es comparable a la de un ejército. En 2025, Donald Trump regresa a la presidencia de EU y decide designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Esto le permite al gobierno estadounidense congelar activos de cualquier persona o entidad relacionada con los cárteles. Realizar ataques militares directos contra los líderes de los cárteles, incluso en territorio extranjero. Iniciar operaciones encubiertas con fuerzas especiales. Sancionar a países o empresas que brinden apoyo a los cárteles. Esta decisión genera una fuerte reacción en México. La presidenta Claudia Sheinbaum rechaza la medida, argumentando que viola la soberanía mexicana. Sin embargo, EU sigue adelante con sus aviones. El Pentágono activa la Operación Centinela, una serie de ataques selectivos contra líderes del narcotráfico. Se despliegan drones armados, unidades de fuerzas especiales como los Navy SEALs y los Delta Force, y se intensifican las operaciones de la DEA y la CIA. Las primeras misiones incluyen, ataque con drones en Tamaulipas, un convoy del cártel del noreste es destruido por un MQ-9 Reaper. Incursión de SEALs en Sinaloa, objetivo, capturar o eliminar a un alto mando del cártel de Sinaloa. Bloqueo financiero global, EU presiona a bancos internacionales para congelar cuentas sospechosas de lavar dinero del narcotráfico. En respuesta, los cárteles se arman con tecnología militar avanzada y atacan infraestructuras clave en la frontera. Se reportan emboscadas a convoys militares y ataques contra consulados estadounidenses en México. Conforme las operaciones militares de EU se intensifican, México entra en una crisis diplomática. Grupos armados de los cárteles atacan bases militares y ciudades fronterizas. En Texas, se reportan atentados con explosivos y enfrentamientos entre fuerzas estadounidenses y sicarios bien entrenados. México protesta ante la ONU, acusando a EU de violar su soberanía. El gobierno mexicano envía tropas a los estados más afectados, pero la corrupción interna complica la situación. Los cárteles buscan apoyo de grupos criminales en Sudamérica para fortalecer su resistencia. En Washington, algunos sectores del Congreso apoyan una intervención militar total, similar a las guerras en Irak y Afganistán. Pero otros advierten que esto podría desatar un conflicto prolongado en América Latina. Los expertos analizan varios escenarios: intervención total de EU,
Se despliegan millas de tropas y se ocupan regiones enteras de México, desmantelando cárteles, pero con un alto costo en vidas y recursos. Acuerdo entre EU y México. Se fortalece la cooperación, con México liderando operativos contra los cárteles con apoyo de inteligencia estadounidense. Resistencia de los cárteles. Los grupos criminales se reagrupan y recurren a tácticas de guerrilla, prolongando la violencia durante años. Repliegue de EU. El gobierno estadounidense se da cuenta de que no puede erradicar el problema solo con ataques militares y opta por una estrategia más diplomática y económica. La guerra contra los cárteles de la droga ha alcanzado un nuevo nivel con la intervención militar de EU. Lo que comenzó como una lucha contra el tráfico de drogas ahora se asemeja a un conflicto armado de gran escala. ¿Es posible erradicar los cárteles con una estrategia militar? ¿O será un conflicto interminable como lo han sido otras guerras contra el crimen organizado? La historia aún se está escribiendo.